Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otra edición de Recomendados. En esta oportunidad vamos a hablar de esta historia, las nuevas historias del multiverso oscuro. En este recomendado vamos en detalle con lo que es, obviamente, este tomo que tengo en mis manos que recopila las 5 historias correspondientes a las nuevas historias de El Multiverso Oscuro. El contexto. Como muchos saben, anteriormente ya había hablado aquí en el canal de otro video que se llamaba Las historias de El Multiverso Oscuro, que recopilaban 5 relatos conocidos de DC Comics, pero con un final muy diferente, el final de estas historias dentro de El Multiverso Oscuro. Esas historias nacieron posterior a los eventos de Noches Oscuras Metal, mientras que estas historias, las nuevas historias de El Multiverso Oscuro, que en esta oportunidad recopilan la historia de Batman Hush, Wonder Woman, La Guerra de los Dioses, Flashpoint, Crisis en Tierras Infinitas y Noches Oscuras Metal, ocurren posterior o en paralelo, como quieras verlo, al nuevo evento relacionado con el multiverso oscuro, que es Noches Oscuras Death Metal. Es así en el contexto de ese evento, tal cual como ocurrió en el anterior, que ocurren 5 acontecimientos de historias, que ya lo dije, conocidas dentro de DC Comics y por los fanáticos, que aquí se desarrollan dentro del multiverso oscuro y obviamente tienen finales mucho más trágicos para los personajes de DC Comics. Opinión. Las historias del multiverso oscuro, el primer tomo recopilaba 5 historias clásicas y hay que decirlo, esta nueva versión de cada una de las historias era bastante interesante. Cómo terminaban eventos, cómo terminaban muy mal eventos como por ejemplo la Crisis Infinita, ya era bastante interesante de ver y muchos de esos relatos estaban muy bien armados, y a pesar del poco espacio que tenían para condensar historias tan grandes como la ya mencionada Crisis Infinita, lo hacían muy bien. A pesar de eso, igual tenían un bajón, que era una historia más o menos fomeque, hay que admitirlo, que era el contrato de Judas. Los Jóvenes Titanes, el contrato de Judas era la historia más débil en ese tomo. Aquí, en este tomo, que son las nuevas historias del multiverso oscuro, tenemos Batman Hush, Wonder Woman, La Guerra de los Dioses, Flashpoint, Crisis en Tierras Infinitas y Noches Oscuras Metal. Hay que decirlo que la calidad en cada uno de ellos es bastante pero aún así es interesante ver cómo ocurren dichos acontecimientos que nosotros conocemos. Acontecimientos que no terminan para nada bien. Vámonos con cada una de ellas. Primero partamos con la primera que se puede ver ahí, que es Batman Hush. Ahí está el listado. Ese personaje es Tempus Fuginaut, que fue bastante importante en Flash Forward y también fue testigo, al igual que en esta historia, de los distintos acontecimientos que ocurrieron en el multiverso oscuro. Pero como dije, ya no perdamos más tiempo. Vamos con Batman Hush. Debo decir que a mí me sorprendió. El giro que le dieron estuvo bastante bueno. Me sorprende que desde cierto punto, y lo bueno es que condensa bastante bien lo que es la historia original de Batman Hush en 2 páginas para el resto del espacio que tienen para desarrollar esta historia. Lo hagan y toma un giro bastante interesante, teniendo a Thomas Elliot como principal protagonista. Aparecen otros personajes también relacionados con la Batifamilia, y lo bueno de eso y lo bueno de la historia de Batman Hush es que en este caso te dejan con ganas de saber más acerca de la historia de esos otros personajes, específicamente de Dick Grayson y Jason Todd, que son los que más destacan aquí. También Talia al Ghul, que también está presente en esta historia, y te dejan con ganas de saber más de ellos, que son personajes secundarios, personajes complementarios, porque el personaje principal, como ya lo dije en esta oportunidad, es Thomas Elliot. Así que es bastante interesante lo que se hace con esos personajes y me gustó. Ya el final un poquito apresurado, creo yo, pero se entiende por el poco espacio que hay. Ya, si no me equivoco, por historias son como 48 páginas. Ya, pero insisto, el final un poco apresurado, pero es también por el espacio que tienen para poder relatar esas historias. Así que me gustó bastante la historia de Batman Hush. Vámonos con la segunda, que es La Guerra de los Dioses, o Wonder Woman, La Guerra de los Dioses. Aquí tenemos un primer bajón
en cuanto a la historia se refiere. Si bien la Guerra de los Dioses no es una saga tan conocida ni tan popular dentro de DC Comics, aún así se podría haber sacado bastante jugo a la hora de relatar esa misma historia, pero con, o mejor dicho, sino dentro del contexto del multiverso oscuro. Es una historia bastante lenta, creo que se da demasiadas vueltas y en menos páginas, curiosamente lo contrario que ocurre con Batman and Hutch del multiverso oscuro. Creo que en menos tiempo se podría haber contado mucho mejor. Hay momentos en que se estira demasiado la historia, que no avanza nada y que prácticamente ocurren eventos porque tienen que ocurrir. Creo que es una historia débil en comparación con Batman Hutch. Después tenemos Flashpoint, y es interesante lo que ocurre en Flashpoint porque todos saben lo que ocurre prácticamente a estas alturas. Todos han leído esa historia, así que no es spoiler lo que voy a comentar, que es que Barry Allen, Flash, va y salva a su madre ya de la muerte de manos de Jovan Thorne, y al hacerlo crea el famoso Flashpoint, donde los Atlantes liderados por Aquaman y las Amazonas lideradas por Wonder Woman están en guerra, una guerra que está consumiendo el mundo. Aquí obviamente, como dije y como pasa en todos los relatos del multiverso oscuro, parten desde un punto específico de la historia para desde ahí en adelante desarrollar todo bastante, no todo bastante, sino que desde ahí todo completamente nuevo. Y es interesante y me gustó el giro que le dieron a Jovan Thorne en esta historia, y es obviamente el principal protagonista de la historia de Flashpoint. Hay que decirlo, a mí me gustó bastante el giro que le dan y el destino que hay, aunque por el destino que le dan creo que no es tan multiverso oscuro. Lo que pasa es que pasa a manos de otro personaje que es obviamente por todos conocidos como un villano, pero creo que no es tan multiverso oscuro como debería ser. Aún así, me gustó bastante. Vamos con Crisis en Tierras Infinitas. Y aquí los protagonistas de esta historia son la Sociedad de la Justicia de América. Aquí le dan un giro interesante porque tras los acontecimientos de Crisis en Tierras Infinitas, el grupo principal de superhéroes de DC Comics pasa a ser la Liga de la Justicia. Aquí, dentro de estos eventos, no pasa a ser la Sociedad de la Justicia de América. Ya no le voy a entrar en muchos más detalles porque dan un giro interesante y no creo que se llame tanto Crisis en Tierras Infinitas, porque básicamente lo que toman de las Crisis en Tierras Infinitas es las consecuencias de él mismo cuando termina las Crisis Infinitas, y ahí se podría haber llamado de otra manera. Quizás hubieran puesto el nombre de leyendas, o no sé, pero no es tanto Crisis en Tierras Infinitas. Así que no lo diría por ese modo. Ya le hubiera puesto otro nombre, quizás, no sé, la Sociedad de la Justicia, no sé, la Sociedad de la Justicia Año 1, por ejemplo, no sé, algo así. Pero se aleja bastante de lo que es Crisis en Tierras Infinitas, porque como le dije, ocurre después de dichos eventos. Pero aún así el giro que le dan es bastante interesante. Lo que me llama la atención es que toman muchos elementos de Marvel, por decirlo de alguna manera. Ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta a qué me refiero. No solamente por algunos personajes, sino que también por el desarrollo del personaje de Alan Scott, que es el gran protagonista dentro de esta versión de Crisis en Tierras Infinitas. Yo la encontré una historia parejita, la encuentro regular, no está a nivel de Flashpoint ni de Batman Hutch, pero sí está un poquito superior a Wonder Woman, la Guerra de los Dioses. Y posteriormente nos vamos con la última, Noches Oscuras Metal. Es curioso que hayan tomado una versión oscura de ese evento que precisamente trae todo lo que es el multiverso oscuro a la línea principal de DC Comics. Aún así hay que decirlo que es bastante interesante. Me gustó el giro que le dieron a Noches Oscuras Metal, en este caso la versión del multiverso oscuro, y se me hace muchísimo mejor que la versión original, y eso que aquí solamente está recopilado en muchísimo menos páginas de cómo y en el total en cual se desarrolló Noches Oscuras Metal. Así que está muy bien el giro, pero se siente algo forzado el personaje protagonista, que es Thomas Duke,
uno de los últimos ayudantes y aprendices de Batman. Esa historia es escrita por Scott Snyder, el mismo creador de ese personaje, y creo que está un poco forzado la utilización de ese personaje, y creo que están forzando mucho el hecho de querer darle protagonismo e importancia a ese personaje. Creo que está un poquito forzado, pero aún así me gustó la historia. Es un giro interesante, y aquellos héroes que aparecen ahí por fin tienen un final adecuado como héroes. Lo interesante es que aquí se rompe un poco la tónica que hay en las otras historias, incluidas en las primeras historias del multiverso oscuro, donde el protagonista interactúa directamente con Tempus Fuginaut, aquel que solamente era testigos de aquellos acontecimientos que ocurrían dentro del multiverso oscuro. La edición. Aquí estamos con una hermosa edición, como pueden apreciar, publicada por Ovni Press. Llena de color la portada, a diferencia de la anterior, que era completamente negra, donde podemos ver a todos los protagonistas de la historia: Batman Hodge, Alan Scott, Wonder Woman, Thomas Duke y... está este lado, Thomas Duke y Overthorn, el Flash reverso. El clásico como cromado ahí, que en este caso es como un cromado rojo, que está bastante bien. Ahí tenemos el logo que nos dice historias del multiverso oscuro, y ahí dice las nuevas historias del multiverso oscuro de DC Comics, y ahí está publicado por Ovni Press. Y la portada, o la contraportada, bien digo, ya se la había mostrado bastante, donde nos muestran las historias. En cuanto al interior, tengo que decir que la calidad creo que es algo superior al tomo anterior. Levemente, quizás por el grosor o el gramaje de las páginas, es superior en cuanto a gramaje se refiere. Así que en ese sentido, muy bien por parte de Ovni Press, que nos sigue dando estas historias ya en formatos muy buenos, a pesar de que algunos se quejen por el tamaño, porque sí, hay que admitirlo, es como entre 1,5 centímetros, más o menos más pequeño que un tomo americano, por ejemplo, o del tamaño que ocupa SC, que es el tamaño americano regular. Pero aún así el interior no se nota para nada al momento de leerlo. De hecho, estos tomos se hacen muy cómodos al momento de leerlos, sobre todo si tenemos en consideración la calidad con la que está impreso, el cuidado en los colores, el cuidado en la encuadernación, en todo sentido el cuidado que tienen ya con este tipo de tomos. Que en este caso sería como un tomo único, ya que obviamente no lo puedes leer sin haber leído ninguna otra historia previa relacionada con el multiverso oscuro, me refiero, sino que son otros finales u otro desarrollo para historias ya conocidas. Así que muy bien en ese sentido por Ovni Press, que nos trae un precioso tomo con las historias, con las nuevas historias de El Multiverso Oscuro. 5 nuevas historias recopiladas en un único tomo. Ahora sí, te entusiasmaste y tú quieres este tomo, ya sabes dónde puedes encontrarlo, en mi tienda www.detodounpocoencomics.cl. En conclusión, si a ti te gustaron las primeras historias del Multiverso Oscuro, te van a gustar estas segundas historias o las nuevas historias del Multiverso Oscuro. Son 5 historias, obviamente lamentablemente no todas tienen la misma calidad, hay un bajón en alguna que otra, pero en general mantienen el estándar que habíamos visto en otras historias, en las primeras historias del Multiverso Oscuro. Así que si te gustaron, estas te van a gustar. Bueno amigos, y eso fue una nueva edición de Recomendados. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, que también es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir acerca de esta edición o alguna otra opinión o algún otro dato, bien digo, que se me haya pasado? O también quieres opinar acerca de estas nuevas historias de El Multiverso Oscuro, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbete aquí a mi canal de Todo Un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopegui y nos encontramos en otra edición de Recomendados.